Hola y muy buenas, nosotros somos la Mesa 5 y hoy vamos a hablar sobre las técnicas inmunohematológicas. Técnicas inmunohematológicas son estudios dirigidos a estudiar la presencia de anticuerpos antieritrocitarios, anticuerpos que se fijan a los glóbulos rojos, y su significado patológico. Es un tipo de análisis especial de sangre para el paciente, solo supone la extensión de una muestra de sangre. De manera natural, nuestro sistema inmune puede crear anticuerpos contra sustancias que no considere propias como un mecanismo de defensa. A veces dichas sustancias pueden estar presentes en glóbulos rojos que sean ajenos a nuestro cuerpo. Existen dos sustancias en las que podemos estar en contacto con glóbulos rojos no producidos por nosotros mismos. Transfusiones. Si recibimos una transfusión, sin duda estaremos en contacto con glóbulos rojos ajenos a nuestro organismo. Embarazo. Las mujeres embarazadas pueden en algún momento del embarazo o el parto estar en contacto con glóbulos rojos de su hijo que van a tener algunas sustancias heredadas de su padre y por tanto extrañas por el sistema inmune de la madre. Se realizan los estudios inmunohematológicos para determinar si existen anticuerpos antieritrocitarios en un paciente, estudiar su especificidad y valorar su importancia clínica. Los tres estudios frecuentes por los que se realizan estudios inmunohematológicos son: mujer embarazada. A las mujeres embarazadas se les solicita de rutina una prueba, test de Coombs directo e escrutinio de anticuerpos irregulares, para verificar que no tengan anticuerpos antieritrocitarios con capacidad de producir anemia en el recién nacido. Si dicha prueba diera positivo, es cuando se solicita un estudio inmunohematológico para estudiar el anticuerpo, pero sobre todo para conocer la posible repercusión en el recién nacido para prevenirlos o tratarlas. Paciente con anemia y sospechas de presencia de anticuerpo contra los glóbulos rojos. Pacientes al realizarle pruebas pretransfuncionales se ha detectado la presencia de estos anticuerpos antieritrocitarios. Los estudios inmunohematológicos son imprescindibles para garantizar una transfusión segura en este tipo de pacientes que tienen auto o aloanticuerpos antieritrocitarios. Técnicas inmunohematológicas. Reacción de Widal. Diagnóstico de brucelosis. Reacción de rosa de Bengala. Reacción de BDRL. Reacción de HIV y diagnóstico de hepatitis C. Reacción de Widal. La reacción de Widal es un test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determina la presencia de anticuerpos contra el antígeno OIH de la Salmonella typhi para el seriodiagnóstico de fiebre tifoidea. Sin embargo, debido a su falta de especificidad, debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente. Para considerar el diagnóstico de fiebre tifoidea con un título anti-O o anti-H aislado, se debe conocer su prevalencia en una determinada comunidad. En términos generales, se aceptan títulos anti-O y anti-H, O 160 a 200 y O 150 a 100, en zonas endémicas y no endémicas respectivamente. La importancia de la aglutinación de Widal radica en ser un método serológico rápido, barato y ampliamente conocido para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Sin embargo, tiene grandes limitaciones por reacciones antigénicas cruzadas con otras bacterias, principalmente enterobacterias, incluyendo Salmonella no typhi, parásitos, virus y hongos, llevando con frecuencia al clínico a sobrediagnosticar síndromes febriles como fiebre tifoidea. Fundamento. El suero del paciente se pone en contacto con antígenos específicos. En este caso se utilizan suspensiones de salmonela muertas. Si la muestra contiene los anticuerpos correspondientes, se producirá una aglutinación visible macroscópicamente.
Los falsos positivos de la reacción de Widal también han sido descritos en procesos no infecciosos, como enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y hepatopatías crónicas. También hay que considerar los falsos negativos como toda prueba de laboratorio. Entre sus causas tenemos antibioticoterapia temprana, la cual retrasa la aparición de anticuerpos, utilización de corticosteroides, medición temprana de anticuerpos, primera semana, inmunodeficiencias adquiridas y congénitas, portadores crónicos de Salmonella typhi. Diagnóstico de brucelosis: enfermedad infecciosa del ganado caprino, vacuno y porcino que se transmite al hombre por la ingestión de sus productos, en especial los derivados lácteos. Es de larga duración y se caracteriza por fiebres altas y cambios bruscos de temperatura. La brucelosis se adquiere por contacto directo con secreciones y excreciones de los animales infectados, ingestión de carne poco cocida, leche cruda o productos lácteos que contienen microorganismos visibles, inhalación de material infeccioso aerosolizado. En raras ocasiones, transmisión de persona a persona. La persona puede sufrir áreas de dolor, abdomen, articulaciones, espalda o músculos en todo el cuerpo, fiebre, escalofríos, fatiga, pérdida de apetito o sudores nocturnos, o también comunes dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados y pérdida de peso y tos. Diagnóstico: los médicos suelen confirmar el diagnóstico de brucelosis al analizar la sangre o médula ósea en busca de la bacteria Brucella o de anticuerpos contra ella. Para ayudar a detectar las complicaciones de la brucelosis, el médico puede ordenar exámenes adicionales como, por ejemplo, radiografías. Las radiografías pueden revelar cambios en los huesos y en las articulaciones. Tomografía computarizada o resonancia magnética. Las pruebas de diagnóstico por imágenes ayudan a identificar inflamaciones o abscesos en el cerebro u otros tejidos. Cultivo de líquido cefalorraquídeo. Con este procedimiento se analiza una pequeña muestra de líquido que rodea el cerebro y la médula espinal en busca de infecciones como meningitis y encefalitis. Ecocardiografía. En este examen se utilizan ondas de sonido para crear imágenes del corazón y buscar signos de infección o daños. Y tratamientos. El objetivo del tratamiento para la brucelosis es aliviar los síntomas, prevenir la reaparición de la enfermedad y evitar complicaciones. Se tendría que tomar antibióticos durante al menos 6 semanas y es posible que los síntomas no desaparezcan por completo durante varios meses. La enfermedad también tiene la capacidad de regresar y volverse crónica. Reacción de Rosa de Bengala. Principio del método. El Rosa de Bengala es una técnica de aglutinación en aporta para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos anti-Brucella en suero humano. La suspensión bacteriana y coloreada es aglutinada por el anticuerpo IgG o IgM presentes en el suero del paciente. Significado clínico. El diagnóstico de la brucelosis puede establecerse bien sea por el aislamiento del microorganismo en sangre o heces, o por la demostración de la presencia de anticuerpos específicos en el suero del paciente. El reactivo, debido a su formulación, es un tampón de pH ácido. Es capaz de reaccionar con anticuerpos IgG o IgM, por lo que es muy útil para el diagnóstico de individuos en fase crónica de la enfermedad, los cuales presentan un nivel elevado de anticuerpos IgG, difícilmente detectables por el método tradicional de aglutinación en tubo, Wright. Muestras: suero fresco, estable 7 días a entre 2 a 8 grados,
o 3 meses a 20 grados. Las muestras con restos de fibrina deben ser centrifugadas antes de la prueba. No utilizar muestras altamente hemolizadas o lipémicas. Procedimiento. Método cualitativo. Atemperar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente. La sensibilidad del ensayo disminuye a temperaturas bajas. Depositar 50 microlitros de la muestra a ensayar y una gota de cada uno de los controles positivos y negativos sobre círculos distintos de un porta. Mezclar el reactivo de rosa de bengala vigorosamente o con el agitador Vortex antes de usar. Depositar una gota de 50 microlitros junto a cada una de las gotas anteriores. Mezclar las gotas con un palillo, procurando extender la mezcla por toda la superficie interior del círculo. Emplear palillos distintos para cada muestra. Situar el porta sobre un agitador rotatorio a 80 o 100 RPM durante 4 minutos. El exceso de tiempo de agitación puede originar la aparición de falsos positivos. Lectura e interpretación. Examinar macroscópicamente la presencia o ausencia de aglutinación inmediatamente después de retirar el porta del agitador. La presencia de aglutinación indica una concentración de anticuerpos anti-Brucella igual al método semicuantitativo. Realizar diluciones dobles de la muestra en solución salina 9 gramos por litro. Proceder para cada dilución como en la prueba cualitativa, superior a 1 microlitro por mililitro. En el método semicuantitativo se define el título como la dilución mayor que da resultado positivo. Control de calidad. Se recomienda utilizar el control positivo y negativo para controlar la funcionalidad del reactivo, así como modelo de comparación para la interpretación de los resultados. Todo resultado distinto al resultado que da el control negativo se considerará positivo. Valores de referencia. Hasta 25 microlitros por mililitro es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia. Características del método. Sensibilidad analítica. 25 más o menos 5 microlitros por mililitro en las condiciones descritas en el ensayo. Efecto Prosona. No se observa efecto Prosona hasta valores de 1000 microlitros por mililitro. Sensibilidad diagnóstica 100%. Especificidad diagnóstica 98%. Interferencias. Hemoglobina 10 gramos por litro. Lípidos 10 gramos por litro. Y factores reumatoides 300 microlitros por mililitro. No interfieren. La bilirrubina interfiere a partir de 2.5 miligramos por decilitro. Otras sustancias pueden interferir. Notas. El diagnóstico clínico se debe realizarse únicamente con los resultados de un único ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. Reacción de BDRL. Prueba serológica para la sífilis. Es un examen para detectar sífilis. Mide sustancias, proteínas, llamadas anticuerpos, que su cuerpo puede producir si usted entra en contacto con la bacteria que causa la sífilis. Resultados normales. Un examen negativo es normal. Significa que no se han observado anticuerpos contra la sífilis en la muestra de sangre. Es más probable que la prueba de detección sea positiva en las etapas secundarias y latente de la sífilis.
Este examen puede arrojar un resultado falso negativo durante las etapas inicial y tardía de esta enfermedad. Este examen se debe confirmar con otro examen de sangre para hacer el diagnóstico de la sífilis. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Algunos laboratorios utilizan diferentes mediciones o analizan muestras diferentes. Hable con su proveedor acerca del significado de los resultados específicos de su examen. Significado de los resultados anormales. El examen con resultado positivo indica que usted puede tener sífilis. Si el examen es positivo, el siguiente paso es confirmar los resultados con el examen PTA-ABS, que es un examen más específico para la sífilis. La capacidad del examen BDRL para detectar sífilis depende de la etapa de la enfermedad. La sensibilidad del examen para detectar la sífilis se acerca al 100% durante las etapas intermedias y es menos sensible durante las etapas más tempranas y tardías. RPR es el nombre genérico para los AGS elaborados por adición de cloruro de colina al AG-BDRL, partículas de carbón con la propiedad de coaglutinar con combinación de anticuerpo-partícula lipídica y mostrarlo macroscópicamente. Positivo, aglutinación franca. Negativo, no aglutinación. Requisitos: pacientes en ayunas y no haber ingerido bebidas alcohólicas en menos de 24 horas. Reacción de HIV. ¿Cuáles son los síntomas del VIH-Sida? La gente con VIH generalmente no presentan síntomas inmediatamente, por lo que pueden desconocer que tienen el virus. Pueden pasar años antes de que el VIH se manifieste. Primeros síntomas del VIH. En general, las personas que contraen la infección lucen y se sienten sanas durante mucho tiempo. Pueden transcurrir 10 años o más hasta que la infección por VIH manifieste sus síntomas, e incluso mucho más tiempo en el caso de quienes toman medicamentos antivirales. Por eso es fundamental realizarse pruebas de VIH periódicas, en especial si has tenido sexo sin protección o compartido agujas. Los tratamientos para la infección por VIH pueden ayudar a mantenerte sano. Los tratamientos también pueden disminuir e incluso detener las probabilidades de contagiar a otras personas de VIH durante el sexo. Las primeras 2 a 4 semanas después de contraer el VIH puedes sentir algo de fiebre, dolor y malestar. Estos síntomas, similares a los de la gripe, son los de la primera reacción del cuerpo a la infección por el VIH. Durante esta etapa hay una gran concentración del virus en tu organismo, de modo que es fácil transmitirlo a otras personas. Los síntomas desaparecen tras unas semanas y habitualmente no vuelves a tenerlos en años. Una vez tienes VIH puedes transmitírselo a otros, bien sea que tengas síntomas o no. Síntomas tardíos de la infección por VIH-Sida. El VIH destruye las células del sistema inmunitario llamadas células CD4 o células T. Sin células CD4, a tu organismo se le hace muy difícil combatir las enfermedades. Esto te hace más propenso a enfermarte gravemente por infecciones que generalmente no te harían daño. Con el pasar del tiempo, el daño que el VIH causa en tu sistema inmunitario provoca el SIDA. Una persona tiene SIDA cuando sufre infecciones raras, denominadas oportunistas, ciertos tipos extraños de cáncer, o tiene un recuento muy bajo de células D4. En general, esto sucede alrededor de 10 años después de contraer el VIH y no recibir tratamiento. Con tratamiento, la aparición del SIDA puede tardar mucho más. Las señales del SIDA incluyen aftas, un revestimiento espeso y blanco en la lengua o la boca, dolor de garganta, infecciones graves por hongos, enfermedad
pélvica inflamatoria crónica, infecciones graves recurrentes, cansancio persistente, mareos y aturdimiento, dolor de cabeza, pérdida repentina de peso, formación de hematomas con más frecuencia de lo normal, diarrea, fiebre o sudores nocturnos durante mucho tiempo, glándulas inflamadas o duras en la garganta, las axilas o la ingle, episodios de tos seca y profunda, sensación de falta de aire, protuberancias violáceas en la piel o en la boca, sangrado de la boca, la nariz, el ano o la vagina, erupciones de la piel, adormecimiento de las manos o los pies, pérdida del control sobre los músculos y los reflejos, incapacidad de movimiento y pérdida de fuerza muscular. Diagnóstico de hepatitis C. Diagnóstico, detección de la hepatitis C. Los funcionarios de la salud recomiendan que cualquier persona con alto riesgo de exposición al virus de la hepatitis C se someta a un análisis de sangre para detectar la infección por hepatitis C. Entre las personas que podrían consultar al médico acerca de las pruebas de detección de la hepatitis C se encuentran las siguientes. Cualquier persona que alguna vez haya inhalado o se haya inyectado drogas ilegales. Cualquier persona que tenga resultados anormales en la prueba de función hepática sin causa identificada. Bebés nacidos de madres con hepatitis C. Trabajadores de la salud y de emergencias que han estado expuestos a sangre o a pinchazos accidentales con agujas. Personas con hemofilia que fueron tratados con factores de coagulación antes de 1987. Personas que se han sometido a tratamiento de hemodiálisis a largo plazo. Personas que recibieron transfusiones de sangre o trasplantes de órganos antes de 1992. Parejas sexuales de cualquier persona a la que le diagnosticaron infección por hepatitis C. Personas con infecciones por el VIH. Cualquier persona nacida entre 1945 y 1965. Cualquier persona que haya estado en prisión u otros análisis de sangre. Si un análisis de sangre inicial muestra que tienes la hepatitis C, otros análisis de sangre harán lo siguiente: medir la cantidad del virus de la hepatitis C en la sangre, carga viral, identificar el genotipo del virus, pruebas para daños hepáticos. Los médicos suelen utilizar uno o más de las siguientes pruebas para evaluar el daño hepático en la hepatitis C crónica. Elastografía por resonancia magnética, una alternativa no invasiva a una biopsia hepática. La elastografía por resonancia magnética combina la tecnología de resonancia magnética con patrones formados por ondas sonoras que rebotan en el hígado para crear un mapa visual que muestra gradientes de rigidez en todo el hígado. La rigidez del tejido hepático indica la presencia de cicatrices en el hígado, fibrosis, como resultado de la hepatitis C crónica. Elastografía transitoria, otra prueba no invasiva. La elastografía transitoria es un tipo de ecografía que transmite vibraciones al hígado y mide la velocidad de su dispersión a través del tejido hepático para estimar su rigidez. Biopsia de hígado. Típicamente se realiza con guía por ecografía y consiste en insertar una aguja delgada a través de la pared abdominal para extraer una pequeña muestra de tejido hepático que se analizará en el laboratorio. Análisis de sangre. Una serie de análisis de sangre pueden indicar la extensión de la fibrosis en el hígado. Elastografía transitoria. Un miembro del equipo de atención médica realiza una elastografía transitoria, una alternativa indolora a la biopsia de hígado, para evaluar el daño hepático. Tratamiento. Medicamentos antivirales. La infección de hepatitis C se trata con medicamentos antivirales
destinados a eliminar el virus del cuerpo. El objetivo del tratamiento es que no se detecte ningún virus de la hepatitis C en el cuerpo, al menos 12 semanas después de completar el tratamiento. Recientemente, las investigaciones han logrado avances significativos en el tratamiento de la hepatitis C mediante nuevos medicamentos antivirales de acción directa, a veces en combinación con los ya existentes. Como consecuencia, las personas experimentan mejores resultados, menos efectos secundarios y tiempos de tratamiento más cortos, algunos tan cortos como 8 semanas. La elección de los medicamentos y la duración del tratamiento depende del genotipo de la hepatitis C, de la presencia del daño hepático existente, de otras afecciones y de los tratamientos previos. Debido al ritmo de las investigaciones, las recomendaciones para los medicamentos y los regímenes de tratamiento están cambiando rápidamente, por lo tanto es mejor analizar las opciones de tratamiento con un especialista. Durante el tratamiento, el equipo de atención médica controlará tu respuesta a los medicamentos. Trasplante de hígado. Si desarrollaste complicaciones sería de la infección crónica por el virus de la hepatitis C. El trasplante de hígado puede ser una opción. Durante un trasplante de hígado, el cirujano extrae el hígado dañado y lo reemplaza por uno sano. La mayoría de los hígados trasplantados provienen de donantes fallecidos, si bien una pequeña cantidad proviene de donantes vivos que donan por una porción de sus hígados. En la mayoría de los casos, un trasplante de hígado por sí solo cura la hepatitis C. Es probable que la infección reaparezca y requiera tratamiento con medicamentos antivirales para prevenir el daño al hígado trasplantado. Varios estudios han demostrado que los nuevos regímenes de medicamentos antivirales de acción directa son eficaces para curar la hepatitis C después del trasplante. Al mismo tiempo, se puede lograr el tratamiento con antivirales de acción directa en pacientes adecuadamente seleccionados antes del trasplante de hígado. Vacunas. Aunque no exista la vacuna contra la hepatitis C, es probable que el médico recomiende que te coloques vacunas contra los virus de la hepatitis A y B. Estos virus son diferentes y también pueden provocar daño hepático y complicar la evolución de la hepatitis C crónica. Y bueno, esto sería todo por el equipo de la mesa 5. Muchas gracias.